agradecida por mil y un motivos. Motivada quiero conectar con la comunidad. Yo observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiembla el suelo, que allá voy, pisando fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor. Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foco Positivo. Henry Ford dijo: si piensas que puedes lograrlo, lo vas a lograr. Y si piensas que no puedes lograrlo, no vas a lograrlo. Sí, parece un poco absurdo, pero es real. Todo está aquí, en la mente. Si tú crees que vas a lograr algo, entonces tienes que enfocarte y pensar en esa meta. Pensar que ya ocurrió, pensar que está pasando, pensar que va a fluir bien. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? Tú. Definitivamente no es ni tu jefe, ni tu marido, ni tu amiga, ni tu primo, ni esas personas que tú crees que no te dejan cumplir tus metas. Generalmente quienes no dejan que cumplamos las metas somos nosotros mismos, que vamos pensando: ay, esto no me va a resultar, ay, esto otro tal vez no, ay, es que capaz que ese día haga mucho frío, no, y a lo mejor está lloviendo, no voy a poder ir tampoco, no, y yo tampoco soy capaz de eso, jamás en la vida podría, no es para mí. Es para ti, lo puedes lograr si crees que lo puedes lograr. Lo hemos dicho en otros capítulos. El 80% de lo que uno hace es actitud y solo el 20% tiene que ver con trabajo, con conocimiento, etc. Yo no estoy diciendo que uno se siente en la casa y espere que las cosas pasen, porque tampoco va a llover el dinero, el trabajo, la pareja, no llegan así como que tocan la puerta. Pero si uno hace un pequeño esfuerzo y el resto es actitud, estoy segura que lo van a lograr. Así comienza un nuevo capítulo de Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares: evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo para hablar de un tema súper interesante. En años antiguos, me acuerdo en la época de mi abuelita, se hablaba que había una hija que se tenía que quedar sin casarse, sin hacerse monja. Esa era la hija que se dedicaba a cuidar a la familia. Como que se asumía que alguien no iba a tener vida y se iba a dedicar a cuidar a la familia. Pasaron los años, y esa labor se fue repartiendo. Sin embargo, el tema de los cuidadores sigue siendo un tema súper presente, que en su mayoría, por supuesto, nos convoca a las mujeres por un tema de que somos mamás, porque tendremos a cuidar a los papás y qué sé yo, aunque pudiera ser una tarea de ambos sexos. Bueno, esta labor la han abordado con mucho cuidado y con una bandera de lucha muy importante, y eso ha sido lo más interesante. La agrupación Yo Cuido ha sido importante en poner este tema en la palestra, que se comente esto mismo que estamos hablando ahora. Y su presidenta, María Eugenia Ahumada, es nada menos que de nuestra región, así que la tenemos con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Michelle. Gusto estar contigo en este programa Foco Positivo, porque también queremos hablar de lo positivo. Si bien el cuidado es una realidad dura, que se vive a veces con poca dignidad, pero estamos a puerta de que esto cambie. Y eso también es bueno que lo conversemos. Viene un cambio en Chile
en relación a los cuidados, esta labor tan romantizada a veces, feminizada. Sí. El caso que tú decías, sí, hasta ahora 2025, nosotros tenemos compañeras en la ruralidad, que la hija, o a veces hija única, se tiene que hacer cargo no de uno, tengo un caso de 4 adultos mayores. Increíble. Entonces, eso no es del pasado, eso seguimos en la actualidad, pero queremos justamente cambiar este paradigma y que esto ya sea un rol no solamente que recaiga en las mujeres, sino que también en el Estado, en las comunidades y también, ¿por qué no decirlo, a los privados? Todos tenemos que hacernos cargo de esta corresponsabilidad social. Claramente es un trabajo, lo que pasa es que de repente cuesta entenderlo, así como ha costado un montón instalar que la dueña de casa, la que se queda en la casa todos los días, el cuidado de la casa, de los niños, de todo, también es un trabajo. Exacto. Así ha costado instalarlo, claramente, porque eran cosas que veníamos arrastrando y, como dices tú, increíblemente seguimos creyendo que somos las mujeres las que estamos a cargo de esas tareas. Yo lo veo con mis amigas, por ejemplo, que ya tienen papás adultos mayores, dicen, por ejemplo, con mi hermana hacemos turnos para cuidar a mis papás, semana y semana. ¿Y tus hermanos? No, mis hermanos no se suman a eso. Entonces, claro, hay un problema de idiosincrasia, además de todos los otros problemas que cargan. ¿Cómo surge esta idea de ustedes de agruparse y de poner este tema sobre la mesa? Bueno, esta asociación en Chile, porque además nos replicaron fuera de Chile, actualmente estamos en Perú, México y Argentina, nace justamente de una madre cuidadora de la quinta región, de Villa Alemana. ¿Ya? Y ella, al ver esta realidad donde deja de trabajar por cuidar a su hija, piensa, no puedo ser la única en Chile que está en esta situación. Claro. Y a través de redes sociales empieza a hacer un llamado masivo y ahí aparecen otras madres cuidadoras y ahí se conforma Yo Cuido el año 2018. Yeah. Pero esto empezó a crecer en las otras regiones. En O'Higgins nos conformamos a finales del 2018, también estamos actualmente en Coquimbo, estamos en la quinta región metropolitana, O'Higgins, Biobío y Valdivia. Así que justamente era poner en la mesa, en la palestra, esta realidad invisibilizada, que hasta el día de hoy son 86% las personas cuidadoras son mujeres que asumen este rol, muchas veces inesperado, muchas veces sin elección, por imposición, porque obviamente una madre va a querer a cuidar a sus hijos, pero a veces también es legítimo no querer hacerlo. Claro. Y que otros también se hagan preparada. De claro. Pronto a lo mejor ella dice, bueno, yo de verdad adoro a mi hijo, entiendo que tiene, no sé, una dificultad, algún tipo de discapacidad, y es cierto, entre comillas, la madre pudiera ser la más indicada, pero a lo mejor no es tan así. De pronto hay mujeres, me tocó, lo conversamos fuera de cámara, conversar con algunas mujeres en la Teletón que me decían, yo no tengo la fuerza física para mover a mi hijo, por ejemplo, para bañarlo, para hacerle los ejercicios, porque es más grande que yo, ha ido creciendo, y hoy día no me siento capaz de cuidarlo. Entonces no es que ella no lo quiera, claro, de pronto no tiene tampoco la fuerza para hacerlo. No, y además lo que conversábamos hace un rato, el cuidado se vive mucho en soledad. Cuando nace un hijo con discapacidad, casi siempre asume ese rol sola una mujer, muchas veces esa relación se deteriora. O cuando hay que cuidar a un adulto mayor, a veces el marido no está de acuerdo y las mujeres, en este caso elegir cuida a mi mamá o me quedo con mi esposo. Entonces, claro, siempre hay que estar como decidiendo, pero siempre como en desmedro de uno mismo, que es la que claro, queda al final de la lista. Postergándose, acá vemos que hay un empobrecimiento atroz, donde hay una postergación económica, profesional, deterioro psicológico, físico. Entonces incluso los últimos estudios que se arrojaron el año pasado es un trabajo de alto riesgo y de carga pesada. Claro que el cuidado está dentro de los trabajos. Lo que hablábamos recién, claro, porque es súper complejo. Sí. Uno tiene la técnica de pronto para levantar a una mamá, a un papá que tiene un peso mayor y a veces tampoco tiene uno la edad. Hoy día piensa que la gente vive hasta edades mucho más tardías. Estamos hablando que de pronto una persona de 80 años va a estar cuidando una de 100. Claro. Los dos son adultos mayores. Sí, hoy en día es una realidad bien común que adultos mayores estén al cuidado de otros adultos mayores. Bueno, ayer leí un estudio que al 2050 de cada 3 personas va a haber un adulto mayor que va a requerir apoyos y cuidado. Increíble. Tenemos que prepararnos para eso. Ya estamos con una población envejecida, ni siquiera estamos
al futuro. Ya llegamos Muy a bien. esa situación. Hay muy poca natalidad, hay más envejecimiento, el estándar de vida son como de 85 años, entre 80 y 85 años, y necesitamos prepararnos como sociedad porque por algo se habla de la crisis de los cuidados, Sí. que estamos en este minuto enfrentando. ¿Y hemos avanzado algo desde que se agruparon ustedes hasta ahora? Sí, bueno, nosotros ya llevamos 7 años de conformación y fuimos las primeras que pusimos en la palestra este tema que tenía que ser, pasar y ser constitucionalizado como un derecho. No solamente a través de un programa, porque los programas van pasando de presidente en presidente y se pueden seguir o no seguir. Entonces, en un primer instante, presentamos la modificación a la ley 20.422, que es la Ley Nacional de Discapacidad, donde era la única ley que decía cuidador, porque ni siquiera decía cuidadora. Ya. Bueno, ahora ya no hablamos de cuidador ni cuidadora, hablamos de persona cuidadora. Ya. ¿Ya? Eso bueno. Sí. Y bueno, eso pasó a la Cámara de Diputados y finalmente quedó durmiendo en la Cámara del Senado y ahí hasta el día de hoy no despierta. Luego, pero en estos últimos años, desde el año pasado se empezó a trabajar el proyecto de ley de la creación del Sistema Nacional de Cuidados, donde estuvo alrededor de 7 meses en la Comisión de Desarrollo Social, donde nosotros fuimos parte también, fuimos a dar nuestra apreciación del proyecto junto a muchas organizaciones de cuidado o de algunas enfermedades, que detrás de cada diagnóstico también hay personas cuidadoras. Claro. Y la academia también se hizo presente. Bueno, y este proyecto ahora ya pasó hace una semana a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado. Y ahora estamos a la espera de que venga toda la discusión en la Cámara del Senado y ojalá que sea rápido, una discusión rápida, porque el cuidado es transversal. Todo en algún minuto lo vamos a tener que hacer tarde o temprano. Ojalá por ser adultos mayores. Ojalá, Pero, claro, ese es el desde. Claro, ese es el desde. Claro. Claro. Pero hay otras enfermedades. Un accidente, que nadie mucho. está libre de eso. Claro, entonces eso va a quedar institucionalizado, va a quedar como política de Estado, con presupuesto, y esta ley lo que viene a hacer es reconocer el derecho a cuidar, al de ser cuidado y al autocuidado. Ya, ¿y eso en la práctica qué va a significar? Bueno, va a significar que va a crear todo un sistema nacional de apoyo y cuidados que va a involucrar a 14 ministerios, alrededor de 100 programas. Esto, a diferencia de otros países, acá ya se está ejecutando antes de la ley. Y solamente en el mundo hay 3 países con este sistema nacional. Nosotros vamos a conformar a ser el cuarto, así que hay harto ojos mirándonos desde afuera. Y esto ya se está poniendo en funcionamiento a través de Chile Cuida. Ya. Chile Cuida también un sector, una línea, es la red local de apoyo y cuidado, donde abarcan a las familias con un equipo de profesionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, asistente del cuidado, que releva a esa persona por algunas horas durante 2 veces a la semana, por ejemplo, y a la fecha en O'Higgins está en 16 comunas. Harto. Sí, yo ayer estuve en Machalí, donde ya está implementada la red local de apoyo y cuidado, con cierta cantidad de, digamos, de usuarios, claro, me imagino pero que es limitado. va a ir avanzando con recursos. La idea es que todos los años este presupuesto aumente. Para, por ejemplo, para Rancagua hasta hace unos años habían 120 cupos para toda la población. ¿Y más o menos saben cuánta gente es la que requiere cuidado? Bueno, justamente lo que se ha impulsado es la credencial de persona cuidadora. Ya. Hasta la fecha en O'Higgins hay 10.046 personas con la credencial de persona cuidadora y en Chile 154.000, pero estamos hablando de alrededor de 700.000 personas cuidadoras. Ya. Sí, Por porque lo tanto, muchas a lo mejor no han hecho el trámite, no saben ni cómo hacerlo. Sí, porque el hecho de estar cuidando, que es lo que me comentaban ayer cuidadores de Machalí, no tenían idea de esta información, porque por lo general se está dentro de la casa, falta más difusión, falta ir a los territorios. Yo creo que eso es crucial, que todos los municipios, porque todos ya tienen la capacitación, este es un trámite que se hace online en la página Registro Social de Hogares, módulo cuidado, ¿Ya? y que vayan a los territorios. Yo creo que esa sería una buena opción, porque a veces las cuidadoras no se pueden movilizar. ¿Y si una persona está en su casa y no está escuchando, puede hacerlo por sí misma metiéndose a la página entonces?
¿O necesita que lo acredite a través de la municipalidad? Podría hacerlo si tiene las competencias, digamos, se maneja tecnológicamente, Claro. porque hay que subir documentos en la parte de salud, ¿ya? Ya. Pero todos los municipios de Chile tienen la capacitación y al tener esa creencia es la puerta de entrada para toda la oferta programática de Chile Cuida. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en este minuto? Es la Ley de Atención Preferente 21.380, que siempre lo digo, nace en O'Higgins, desde Yo Cuido. Qué maravilla. Es una ley que entrega atención preferente en salud para la persona cuidadora, tanto en la entrega de medicamentos en el tótem, pero va más allá de asegurar horas médicas. Qué bueno, porque es un tremendo tema. Una persona cuidadora no puede ir a hacer una fila eterna para poder atenderse. Finalmente se deteriora también su salud. Claro, y además que tiene que volver a veces rápidamente a su Claro. casa porque ha dejado solo a esa persona, entonces el Exacto. tiempo es súper escaso en una cuidadora. A veces hablábamos antes que a veces ni siquiera hay sueño de por medio. Sí. Y con esta ley, la atención preferente también en la parte médica, hospitalizaciones, eso es la ley. Ahora lo que tenemos que hacer es que la ley, como muchas leyes, no sea letra muerta. Exacto. Por eso nuestra labor también como asociación es tener ese rol de fiscalizador, de educador, donde también tenemos que estar divulgando, ir a los distintos centros de salud. Hace poco me tocó recorrer los 8 centros, hemos ido a los hospitales, concientizando de esta ley que es nuestra y que necesitamos que se implemente. Y paralelo a eso, al tener la credencial de persona cuidadora, se tiene acceso preferente a muchos organismos que han firmado convenios con el gobierno, pero la idea es que ya la ley sea promulgada, ya se institucionalice y no haya que hacer convenio por convenio. Claro. Por ejemplo, si va a Chile Atiende, ¿Ya? atención preferente. Banco Estado, registro civil, Solo mostrando como la la credencial. credencial. Claro que todavía dependemos mucho de que se haga la bajada y también de la buena voluntad. Porque muchas veces se hacen como, o lo desconocen o se hacen como que desconocen esta normativa y dicen es que hay tanta gente prioritaria, embarazada, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y ahora metieron las cuidadoras. Pero las personas cuidadoras sostienen la vida de otro. Exacto. Entonces, su rol es súper importante y requieren volver rápidamente. Tenemos también convenio con Correos de Chile, donde tienen un 20% de descuento, Qué bueno. se acreditan. Senadi, Senama, CERNAC. Aquí en O'Higgins tenemos firmado un convenio con CERNAC y ahora ya es nacional. Qué bueno. Entonces, todos los organismos públicos y privados a futuro tienen que tener atención preferente para aportar de alguna manera al poco tiempo que tienen las personas cuidadoras. Y las empresas privadas también se sumaron a la red Chile Cuida, así que hacemos el llamado a todas las empresas de O'Higgins y a nivel nacional que tengan ese sello. Por ejemplo, actualmente está Lipigas, Cruz Verde, en O'Higgins está Red Pharma, y así la idea es que se vayan multiplicando a nivel nacional y también apoyen, porque el cuidado, como lo dijimos hace un momento, empobrece. Y en términos económicos, justamente, ¿qué se perfila hacia adelante? ¿Hay alguna proyección respecto a ello? ¿Se puede solucionar esa parte o apoyar de alguna manera? Esperemos que sí, que haya la voluntad, porque todos los estudios arrojan que el cuidado aporta al PIB nacional, Producto Interno Bruto, en un 26,5%. La minería aporta en un Muchísimo. 6%. Es impactante la Sí. cifra. Entonces, Sí. tendría pues lógica que el Estado retribuir de alguna forma, porque si nosotros decimos el día de mañana no queremos cuidar, alguien se tiene que hacer cargo. Y por eso está este sistema nacional que se hace corresponsable el Estado, y actualmente solamente hay un estipendio de 33.000 pesos que es postulable y no es para todos. Nosotros, nuestro objetivo, siendo bien positiva, es a futuro tener una retribución económica para todas aquellas madres o mujeres que cuidan, que no tienen ninguna posibilidad de trabajo remunerado, porque ya el cuidado. Ocupa el tiempo Claro. completo de ella. Pero también Claro. en este proyecto de ley viene Yo Cuido, Yo Estudio, uno de los programas, que el cuidar no sea impedimento para retomar estudios, y también el teletrabajo, que sea las cuidadoras sean priorizadas para también cupos laborales, las que puedan compatibilizar Claro. ambas cosas. Sí, no siempre porque se no puede. todos los cuidados Claro. son iguales, por eso hablamos también de esa retribución para aquellas mujeres que Ni una posibilidad de ninguna trabajar. posibilidad, claro. porque no dan los tiempos, no da
El tipo digamos, de persona que la que está cuidando, claro. Hay algunas necesidades que requieren la atención 24 Sí, enfermedades, 7. por ejemplo, de índole psiquiátrico, no claro. te permite hacer nada. Claro. A no ser que haya un relevo que te apoye. Y eso es también Chile Cuida, donde van a enviar estos asistentes del cuidado 2 veces por semana, pero igual sigue siendo insuficiente. ¿Es un apoyo? Sí. Claro, entre nada que había, obvio que se valora. Lo valoramos, sí, pero igual hay mucho que avanzar todavía en términos de cuidado. Qué bonito tema, ojalá que mucha gente que te esté escuchando diga que bueno, por lo menos alguien pensó en mí, alguien pensó en que estoy sola aquí cuidando a mi mamá, a mi hijo, y alguien pensó en un futuro mejor para mí, un futuro que esperamos que sea más positivo, efectivamente, sí. Que así ha sido desde que empezó a visibilizarse esto. Me encanta la noticia que nos traes, que debe ser el 4º país que está implementando esto, o sea, no es algo que a nivel mundial y nosotros somos los últimos en sumarnos, sino que pionero, maravilloso. Sí, me encanta que tengamos a la presidenta que sea de la región, porque obviamente es un orgullo que estés en algo que realmente para todos es importante, porque tú lo dijiste muy sabio al principio, todos vamos a ser cuidados en algún minuto, ojalá sea solo por viejitos, claro. Pero vamos a tener que recibir cuidados de alguien. Sí. Y ese alguien merece todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y herramientas. Así es. Bueno, y que también todas las personas cuidadoras que nos están viendo nos sigan en nuestras redes. Tenemos Instagram, Yo Cuido Sexta, y en Facebook, Yo Cuido Región de O'Higgins. Y ahí aparece mi número telefónico. Cualquier consulta que nos quieran hacer, también damos orientación con respecto a los derechos y beneficios adquiridos por esta credencial, cómo hacer el trámite y cualquier consulta, estamos siempre disponibles para apoyarnos. Qué rico, me encanta. Hemos visto en varios de los programas que cuando la gente se agrupa, la carga pesa menos. Es rico compartir y empatizar con lo que está viviendo el otro, que es similar a lo mío, y entonces ahí uno siente un poquito menos pesada en la mochila. Qué bonita iniciativa, te felicito María Eugenia por ello. Saludos a toda la gente de Yo Cuido. Gracias. Y ojalá, por supuesto, a los políticos que se pongan las pilas, avancen con esto. Porque sí. Es un tema que es súper importante para el desarrollo del país. Hacer un llamado a todos los senadores de nuestra región principalmente y a nivel nacional. Prontamente se va a ver este proyecto de ley y queremos que todos nos hagamos responsables de este cuidado que va a ser transversal a todo, en algún minuto nos va a tocar, así que Chile merece un sistema nacional de cuidados pronto, que sea aprobado luego. Así esperamos que sea. Muchas gracias María Eugenia por esta conversación. Y con ustedes nos separamos unos instantes y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo. Y cuando yo le hablo de política internacional y nos ponemos a hablar de la guerra, usted va a decir, oiga, eso no tiene nada que ver con Foco Positivo. Fíjese que a veces la guerra incluso tiene una mirada y un sesgo que puede favorecernos. Es cierto, es dolorosa igual, nadie va a dejar eso de lado. Pero ¿cómo podría favorecer a la región, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo? Bueno, para conversar de ello estamos súper bien acompañados con José Gabriel Domínguez, abogado, quien nos va a contar un poco de política internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Michelle, a ti. Atento a cualquier pregunta, y quería hacer una acotación. Yo creo que las guerras son muy malas y yo creo que el resultado neto es siempre negativo, pero lo que sí es que el cambio del orden internacional, cuando cambia el orden internacional, pueden haber ganadores y perdedores. Y ahí el neto puede ser positivo para algunos y negativo para otros. Así que... Me encanta esa manera de mirarlo, porque efectivamente, claro, la guerra nadie favorece. Yo siento que no hay ganadores ni perdedores. Igual pueden haber ganadores, pero el costo del ganador es demasiado. Igual murió gente, igual su país se ve dañado y qué sé yo. Hemos enfrentado, bastante lejos en el último tiempo las guerras, pero hoy día ese lejos es bastante cercano, porque antes, cierto, las guerras eran en Europa y cuando llegaban las noticias por los barcos ya a veces hasta habían terminado cuando se enteraba la gente acá. Ahora estamos viviendo las minuto a minuto, estamos viendo videos de los drones, el mismo momento que se está invadiendo, por ejemplo, Ucrania, y las vivimos, y las consecuencias también las vivimos
en el minuto a minuto. Efectivamente. Esto de Ucrania yo creo que mucha gente le ha llamado la atención desde este lado del mundo, porque es ver una guerra de un grande contra un país pequeño siempre da esta sensación de David contra Goliat, en que uno tiende como a banderizarse de pronto por el más pequeño, más allá, volviendo a recalcar que no estoy de acuerdo con la guerra desde ningún principio. Pero de alguna manera, ¿esto cómo nos va a pegar a nosotros a pesar de que están re lejos? A ver, yo creo que esta guerra, la de Ucrania y Rusia, hay que marcarlo dentro del orden internacional. ¿Y qué fue el orden internacional en los años 90? Una Estados Unidos muy fuerte con una Europa muy aliada a Estados Unidos y con una Rusia muy débil. De tal modo, por ejemplo, que la OTAN, que es el tratado que tenía Estados Unidos con las potencias europeas contra Rusia y Europa del Este, porque la Unión Soviética tenía muchos países que hoy día son parte de la Unión Europea, te digo Polonia, Lituania, Estonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, todos eran parte de la Unión Soviética. Entonces lo que pasó es que desde los años 90, específicamente desde el año 97, la OTAN empezó a correr sus fronteras, en el fondo a incorporar países, de tal modo que la cláusula, digamos, la OTAN se trata como es un tratado defensivo. Ajá. Entonces la cláusula es: si tú me atacas a un país, no estás atacando a todos, por lo tanto todos defendemos. Entonces si ingresa Polonia a la OTAN, Lituania a la OTAN, República Checa, bueno, le estás diciendo a Rusia: si tú atacas a alguna de tu ex república, Nos atacas a todos. si tú te quieres recuperar Claro. de tu ex territorio, no estás atacando a todo, y a Estados Unidos, básicamente. Entonces Estados Unidos, ¿y qué pasa? Que en el fondo yo creo, así objetivamente, más allá de las muertes, que acá hay un debilitamiento relativo de Europa, porque finalmente Rusia, o sea, la OTAN se fue, digamos, expandiendo hasta que llega a la frontera con Ucrania. A mí me encanta mucho la historia, Michelle, y el Rus de Kiev, que fue el año 1100, si no mal recuerdo, de ahí nace Rusia, del Rus de Kiev. Rus era como la república en ese entonces. Ajá. De esos países, de los países eslavos. Entonces Rusia, por así decirlo, nace en Ucrania. Son países muy hermanos. Obviamente después pasa la historia, se crea el idioma, ahí está el idioma ucraniano. Por ejemplo, si tú le preguntas a un ucraniano qué idioma habla, él tiene dos idiomas, dos lenguas madres, que son el ucraniano y el ruso. Hay un 20% incluso que son solo ruso-parlantes, que están más cerca de Rusia. Entonces finalmente lo que Rusia consideró fue como una agresión de la Unión Europea. Esa es la retórica rusa, una agresión de la Unión Europea y de la OTAN, digamos, hacia sus fronteras. Por eso que Rusia ataca a Ucrania con todo lo malo que tiene, digamos, con esta pérdida de vida, este país chico que se defiende. Y Putin apostaba que sea todo muy rápido y no fue nada rápido. Yo creo que todos nos imaginamos que eso iba a ser en un par de días, Sí. Pero claramente no fue así. Porque bueno, ahí está la guerra, que también es parte del orden internacional. La guerra ha cambiado mucho, ya no sirve tener grandes tanques, ya no sirve tener grandes armas, digamos, costosísimas, porque tú ya con drones, que son mucho más baratos, puedes derrocar un tanque. Con drones submarinos puedes hundir un barco. Entonces las proporciones entre el costo, digamos, de fabricar un dron, de defenderse con un dron versus el costo de atacar, se disparan, y eso obviamente hace que la guerra sea distinta. Por ejemplo, un general norteamericano, ya no me acuerdo el nombre, que trabajó para Ucrania porque Estados Unidos estaba apoyando a Ucrania. Bueno, cuando regresó a Estados Unidos, su mensaje fue: no estamos preparados para la guerra del futuro, ni la guerra del presente. O sea, hay que reconvertir todas las cosas que se hacen militarmente. Pero yo me quería enfocar más en el cambio del orden internacional, lo que está pasando ahora con Trump, y Rusia y China. Y qué nos conviene a nosotros también, sobre todo también analizar la región. Ajá. Porque la región exporta cereza a China, cobre que acá está en Rancagua, a China también. Sí, somos los mayores exportadores de cereza del mundo. Sí, efectivamente. Y los vinos. Yo me quiero concentrar esas tres cosas en foco positivo. Me encanta. ¿Qué es lo que podemos sacar de este desorden mundial? Sí. A ver, básicamente dicen los analistas que Trump no quiere apoyar a Ucrania por dos cosas. Uno, por el clima interno norteamericano. Yo, si fuera norteamericano, también estaría bien disgustado con el régimen norteamericano, porque finalmente está financiando una guerra que es muy ajena.
es por un orden internacional. Y los republicanos nunca han sido muy amigos de la guerra, Lo siempre que como pasa, que los sí. demócratas son más como en esa línea. Últimamente sí, lo que pasa es que los republicanos tienen una escuela muy guerrera, que pues, si te acuerdas George W. Bush, y que se llaman los neoconservadores, los nuevos conservadores, que ellos tienen como una doctrina del orden mundial muy de garrote. Es una línea. Es de una ellos. línea, pero Trump es la otra línea. Es la línea de no ir a guerras, que también la tiene mucho el vicepresidente, que es J.D. Vance. El punto es que ya, por un lado tienen ese incentivo a no ir a la guerra con Ucrania, pero hay otro incentivo muy interesante, dicen los analistas, que es que Rusia se ha acercado mucho a China. Y el principal enemigo para Estados Unidos no es Rusia, es China. Es China. Entonces, y en ese desorden, por así decirlo, en esa nueva alineación del poder internacional, ahí es donde nosotros podemos sacar mucho rédito. Te cuento por qué. Si voy muy rápido No, bien, si... estoy siguiendo, Sí. está entretenido. A ver, nosotros, Chile siempre ha sido un país, desde la República Independiente, monoexportador y muy dependiente de un solo actor. Pensemos en el salitre. El salitre, si no mal recuerdo, llegó al 90%, no sé si del PIB o de las exportaciones, para el caso es muy parecido. Y en el fondo cambia el orden internacional por la Primera Guerra, por la invención del salitre, digamos, de parte de los alemanes, sintético, y también por el crash del año 28. Porque, ojo, la gente piensa que se creó el salitre sintético y dejamos de producir, eso es falso. Las salitreras duraron mucho más después de la creación del salitre sintético. Pero esos tres elementos cambiaron el mercado del salitre y nos fuimos a pique. Lo mismo yo creo que pasó con el cobre en el siglo XX. El cobre llegó a ser también el 90% de las exportaciones en el siglo XX. Y hoy día la noticia positiva, para que es poco positivo, que hoy día la minería cobre y la gran minería, si no mal recuerdo, es el 50%, el orden del 60 al 50%. Pero no estamos tan dependientes No estamos como tan antes. dependientes del cobre. ¿Por qué? Primero vamos a tener litio. O sea, el litio ya es muy grande y puede también balancear. Pero yo creo que en los últimos 30 años la economía de Chile se ha diversificado lo suficiente, no para no depender del cobre, pero sí para que si cambia el orden internacional, si se producen estos cambios bruscos del orden internacional, no nos veamos tan afectados. Eso es lo primero que hay que decirle a las personas. Yo creo que estamos con una matriz productiva y exportadora mucho más diversificada. Y ya, bueno, vamos a entrar después entonces en las cerezas, que yo creo que es la gran apuesta de Chile en cuanto a la agricultura, y el vino y el turismo de las viñas, que yo creo que también hay que ponerle mucha atención en esta región. Bueno, dicho eso, entonces, ¿qué es lo que está pasando en el cambio del orden internacional? Que el orden antiguo, el poder queda en Europa, entre Estados Unidos y Europa, y nosotros estábamos al otro lado de América, en el fondo. Los que miraban a Europa eran los argentinos, por eso que hay mucha influencia europea, los brasileños. En cambio ahora el poder está en China y en la India. China, India, Taiwán, Vietnam, Singapur, bueno, son grandes países, grande economía, Japón, Corea. Entonces toda la población y el PIB, el producto, digamos, la economía va a ir hacia ese lado. Y entonces acá que estamos un foco positivo, lo positivo es que Chile tiene los puertos y la cara de Chile marítima está hacia el Pacífico, hacia Asia-Pacífico. Que en este caso nos favorece. Nos va a favorecer, y nosotros también algo positivo que hay que recordar la historia. Nosotros llevamos 30 años haciendo tratados de libre comercio. De hecho, la semana pasada fue el presidente Boric a la India y anunció el inicio de las negociaciones para un tratado de libre comercio con la India. Entonces, eso también es súper interesante, en el fondo, cómo vamos a abrir comercio en la India. Pero recapitulemos, entonces todo lo que se está yendo, el poder, por así decirlo, se está yendo hacia China, hacia el Pacífico, y Estados Unidos también está mirando hacia el Pacífico. Por eso que Trump le pone aranceles a China y todo por el estilo. Entonces, en este cambio de orden internacional, yo creo que nosotros estamos bien expectados. ¿Hay algún problema? Sí, el problema, por ejemplo, son los puertos. Los puertos de Chile no son muy eficientes. No sé si te acuerdas del puerto de Chancay en Perú. Sí. Bueno, eso no es tanto el problema, dicen los expertos, sino que el problema es nuestro. Da lo mismo si tenemos un puerto muy grande en Perú,
si es que no, o sea, si es que mejoramos nuestros puertos, el puerto de San Antonio perfectamente podría no ser de la magnitud de Chancay, pero sí podría acoger pero por lo menos el nivel de, claro, de eficiencia que se requiere. Efectivamente, y eso se habla poco en Chile, el nivel de eficiencia de nuestros puertos. Fíjate que Diego Portales, imagínate, en el siglo XIX siempre apostaba a que nosotros fuéramos un país marítimo. Valparaíso fue la joya del Pacífico. Claro. Con la apertura del canal de Panamá se fue para abajo Valparaíso. Pero yo creo que ahí hay un foco, digamos, a ponerle para ser positivo, el potencial que tienen los puertos chilenos. Acá en la región yo creo que el desafío es la carretera de la fruta. No puede ser que la carretera de la fruta siga de una sola pista. Es impresionante. Que conecta la región con el principal puerto chileno, que es San Antonio. Entonces yo creo que ahí hay que poner mucha atención. No sé, pregúntame tú, porque hablar solo... Sí, no, es que estoy tan entretenida escuchándote. Sí. En realidad pensando que te quiero traer de vuelta a la región. Tú me dices que uno de los cambios, porque ya nos fuimos a lo internacional. Sí. Vámonos ahora de vuelta aquí a la región. Una de las cosas que tendría que pasar también para que nosotros estemos mejor parados a nivel mundial, ¿no es cierto?, es mejorar la carretera de fruta. ¿Qué otra cosa crees tú que a esta región le va faltando para ponerse pantalones largos, digamos, estar a la altura de los negocios internacionales que se vienen? A ver, yo creo que ya está a la altura, eso es lo primero que hay que decir, porque las cerezas, que ahora exportan más que un negocio tradicional, que son los vinos, que llevamos casi que 500 años los vinos. La cereza estamos exportando ya más que los vinos en términos de dólares, digamos, en precio. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un foco positivo, como se llama el programa, que hay que poner y hay que seguir empujando la cereza. Pero muchos de esos esfuerzos han sido, muchos de esos esfuerzos han sido particulares. Me ha tocado entrevistar muchas veces a los mismos empresarios de la cereza, ellos mismos han viajado, han investigado, han visto maneras de optimizar, ¿no es cierto?, el tratamiento de sus predios, han visto nuevas tendencias en cuanto a medio ambiente, pero no ha sido un logro del Estado. Seamos realistas, es algo que tiene que ver mayoritariamente con el esfuerzo de los particulares. Entonces, el Estado también tiene un papel hoy día ya que descubrimos que teníamos esta beta maravillosa, ¿no es cierto? Y esos empresarios, tanto los del vino como los de la cereza, abrieron un camino. Tal vez el Estado tiene que tener un rol mucho más activo dentro de las regiones que tienen este potencial a seguir exportando. Evidentemente, porque yo creo que si bien el sector privado, la sociedad civil puede hacer esfuerzos, si suma el esfuerzo del Estado, claramente el beneficio puede ser el doble. Y eso es lo que se llama la asociación público-privada, en el fondo. No, yo creo que lo clave del Estado son las carreteras, yo creo, las concesiones de carretera, que lo hizo muy bien el presidente Ricardo Lagos, porque, a ver, yo te hablo también de otra ruta, que es la ruta de San Fernando a Santa Cruz. Que es una vía que hace tiempo debería tener doble pista también, y se ha demorado un montón, y eso no lo ha concesionado el Estado, es de las pocas vías propiamente estatales. Entonces yo creo que ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Si yo fuera el Estado, si yo fuera el Estado Nacional, fuera el presidente de la República, ¿qué haría para esta región, por así decirlo? Para ayudar a la exportación, básicamente, que la economía agrícola exporta mucho. Poner doble carretera tanto en la ruta de la fruta como en la ruta que une San Fernando con Santa Cruz, y después también entronca con Pichilemu, pero ahí entronca con la carretera de la fruta por el otro lado. Yo creo que eso es clave. ¿Y el Congreso? ¿Qué papel podría tener para la región? ¿Qué podrían hacer nuestros diputados y senadores? Yo creo que el régimen chileno es muy presidencialista, entonces el Congreso solo debe, yo creo que, acompañar políticamente al presidente. Y allí hay una labor del Congreso y de los parlamentarios que yo llamo mucho la atención, para que la gente se fije en lo que vota, que finalmente la política es muy simbólica. ¿Qué te quiero decir? Si los parlamentarios están en contra del sector privado, porque en contra de que el Estado concesione carreteras, porque este gobierno, por ejemplo, el gobierno del presidente Gabriel Boric, quería terminar con la concesión de cárceles, por ejemplo, que es otro tema nada que ver. Sí, ahora, pero te entiendo lo que va. Abrieron concesiones, entonces finalmente en eso ayudan los parlamentarios o los políticos en general, hacia dónde, digamos, va yo diría el poder blando, el poder simbólico, que también guía el poder. Porque te doy otro ejemplo, Sebastián Piñera tenía el poder jurídico en el fondo, pero no gobernó mucho por el estallido social o la revolución que le hicieron.
no tuvo mucho poder, porque no tenía el poder real. El poder real yo creo que está también se acompaña el poder jurídico con el poder simbólico. Y en el fondo lo que tienen que hacer los diputados y senadores, yo creo que, o sea, por lo menos lo que yo pienso es apoyar, digamos, este camino que ha tomado Chile, que son tratados de libre comercio y un desarrollo de infraestructura potente, que no lo permite. Yo creo que el poder simbólico no lo ha permitido lo que se llama permisología. No sé si te suena, que han hablado mucho de la permisología, que son activistas, no quiero ponerle motes, pero son activistas, muchos de ellos a favor del medio ambiente, que no dejan, por ejemplo, encuentran un sapito, no, la carretera no puede pasar por acá. Entonces, si tú encuentras un sapito, que siempre lo vas a encontrar en cualquier humedal, la verdad es que no vamos a poder hacer estas carreteras y no vamos a poder exportar lo que deberíamos exportar. Yo creo que en la región hay que poner, sí, ojo en eso. Y para que crezca la región, José Gabriel, de repente pasa que en algunos países hay políticas en que apoyan también el crecimiento en regiones. Por ejemplo, el que se instale una empresa ahí tiene a veces un descuento en impuestos, sí. O de pronto si contrata gente de la región, como pasó como en el caso de Monticello, por ejemplo, Sí, que la concesión dijo a un porcentaje tienen que ser de la región. ¿Podrían implementarse o proponerse algunas políticas como esa en el Congreso que pudieran ayudar de alguna manera a que esta región Sí. no solo dependa de lo que vive hasta ahora? Hay mucho terreno todavía libre y disponible para hacer un montón más de empleo y que nuestros jóvenes no se vayan. Mira, yo soy muy escéptico de eso, de que el poder político pueda, salvo alguna, yo tengo una idea pero muy muy loca, pero la idea, me encanta decir ideas, pero a ver, lo primero, yo creo que esta región tiene alto potencial. Yo me imagino, por ejemplo, la empresa AgroSuper, los ejecutivos viven acá. Claro. Si tú, no sé, pues la empresa Codelco, la empresa Anglo American, que están en el norte, o el mismo Teniente también es parte de la identidad regional. Pero el ejemplo que te doy es Anglo American, ¿no? y Codelco. La casa matriz de Codelco queda en Santiago. Sí. Absurdo, yo creo. Absurdo, porque la gran mayoría de las divisiones que tiene Codelco están en el norte, salvo la que está acá y otra en Las Condes, pero el resto, las más grandes, quedan en el norte. Entonces yo creo que es una cuestión sociológica de Chile, que somos un país centralista. Sí. Somos un país centralista, y yo creo que también pasa en la región, en el fondo, que la región depende mucho de Rancagua. Nadie le importa, por ejemplo, me encanta Colchagua, yo recorro mucho Colchagua, y la verdad es que también se abandona un poco Colchagua por Rancagua. Es verdad. Y lo que hay que hacer la gente de Colchagua que se queja, o de Rancagua que se queja de Santiago, es que lo tiene que hacer la propia gente. O sea, me imagino en Gonzalo Vial, este empresario que hizo AgroSuper, que eligió Rancagua, la gente elige Rancagua. Cardoen en Santa Cruz Así es. y hace un hotel. Entonces yo creo que es la sociedad civil la que se tiene que activar. Dicho eso, yo creo que Chile, el problema de Chile, de Santiago, de Chile, es que todas las élites regionales van a estudiar a Santiago. Entonces mientras los chicos de los mejores colegios de Rancagua, Concepción, de Temuco, de los colegios privados, porque hoy día también hay un problema con la educación pública. También. Entonces son problemas como multifactoriales, Sí. si te das cuenta. Vayan a estudiar a Santiago, y la verdad es que ya parte la carrera porque al final se quedan allá. las cabezas de las regiones se van a Santiago. Sí. Entonces ahí tú partes con un problema muy muy grande. Ahora yo veo bien aspectada la región en el foco positivo por lo siguiente. Yo cómo apostaría si yo fuera empresario o político o dirigente. Yo creo que la región tiene que crecer mucho en turismo. ¿Por qué? Porque tú tienes, en turismo nacional sobre todo, tú tienes 8 millones de personas o 6 millones de personas al lado, Sí. estresadas, Sí. con una vida urbana muy mala. Que se van a pasear al Cajón del Maipo el fin de semana Sí. y se demoran 4 o 5 horas con el taco en bajar. Bueno, el Cajón del En Maipo verdad- es una buena alternativa, pero ustedes tienen varios Claro. cajones del Maipo, por así decirlo, que son sus Exacto. viñas, que es las termas del Flaco, que sobre todo las viñas. Yo Con quiero- vías más rápidas, con carreteras más rápidas. Bueno, ahí están las carreteras nuevamente. En el fondo lo que digo es que yo creo que tiene que haber mucho turismo rural y turismo de viñas sobre todo. Yo creo que las viñas son... El vino tiene algo especial, porque el vino es una bebida espirituosa. Alcohol, le dicen, alcohol es una palabra árabe, que significa espíritu. Entonces las viñas tienen como ese relajo, el vino es muy simbólico. Es toda una magia es toda visitar una magia viña, sí. visitar una viña, tomar un vino, estar con gente, y a mí me impresiona que el extranjero lo valora más que el chileno. Así es. Entonces yo creo que una idea que le pasó al gobernador o al alcalde de Rancagua o al que sea, que hagan publicidad por YouTube en Santiago, digan, oye, a 2 horas tenéis,
por ejemplo, nosotros tenemos acá la viña Vic, en San Sí. Vicente de Tahuatahua, si no Sí. mal recuerdo está en esa. Sí. Está Sacó el dentro mejor de... del premio, sí, pues, sí, acabo de sacar, sí. está en segundo lugar Sí. dentro de 100 lugares. Y o sea, segundo año que lo saca, el año anterior había efectivamente. sacado un primer Entonces, lugar en un vino. estaba la viña Viumanent, si no mal recuerdo, también sacó ese premio que Sí. queda allá en Colchagua. Y tienen muchas viñas. Entonces, esas viñas yo creo que tienen que enfocarse también, o la promoción tiene que enfocarse en Santiago, porque tiene 8 millones de habitantes, algunos de ellos con muy buen poder adquisitivo, que podrían pasar 3 viñas. Imagínate que, Sí. por decirte algo, 300.000 personas o 1 millón de personas fueran en el año a pasar en el turismo acá en la Maravilloso. región. Sería Vendrían a dejar un mucha buen cantidad capital de acá. dinero. Sí, buenísimo. Mucha cantidad de dinero. Yo creo que el Casino Monticello es un aporte, porque es un gran casino y la gente de Santiago va a jugar allá y debe Sí. dejar mucho dinero, pero deben ir a haber mucho más, digamos, empresas o cuestiones de ese tamaño, digamos, acá en la región. Yo creo que ese es Totalmente el de acuerdo. camino que hay que tomar, el turismo. Y por eso quería también hablar de no solo la cereza, que hablamos un poco de las cerezas, que yo creo que aporta mucho a la región y por eso hay que hacer estas carreteras y felicitar a los empresarios cereceros. Yo creo que las viñas están haciendo una muy buena labor. Tú tienes la viña Vic, que es la segunda, la viña Montes también, o sea, de muchas viñas que puedes tener, que tienen un restaurante, el Fuegos de Apalto se llama, que Sí. también lo premian mucho. Entonces yo creo que ahí se puede hacer mucho con las viñas. Hay harto que hacer y que bueno es ver una mirada distinta de cómo el tema internacional, que si bien lo dijimos al principio, no es maravilloso hablar de la guerra, claramente, cómo en este nuevo orden que tú planteas nos repercute de forma favorable y se ve un buen camino para la región. Eso es lo que Sobre todo por esperamos. Asia-Pacífico. La gente tiene que saber, China, India, esos son los países del futuro, por así decirlo, otros muchos más, y nosotros tenemos que comerciar mucho con ellos. Y acá están los vinos, las viñas, que acabamos de hablar de las viñas, que lleguen los indios, los chinos, a ver cómo se producen los vinos chilenos. Sería- Les gusta harto viajar a los orientales, son buenos para sacar fotos, así que les vamos a tener que invitar acá. Sí. Oye, súper claro, nos diste toda una lección de política internacional, entendimos mucho, pero sobre todo cómo eso tiene que ver con la región. Así que te agradezco mucho esta conversación, muy clara, muy pedagógica, entendimos mucho lo que está pasando en este tema internacional y cómo nos afecta a nosotros. Además, la sugerencia, ojalá la tomen de acuerdo los políticos, digan, vamos, está bueno ese que hay que preocuparse de los puertos y de las carreteras. Sí, efectivamente. Así que muchas gracias al canal, muchas gracias a ti, Michelle, y un saludo a los colchagüinos. Yo ahí me recorro mucho esa zona, le tengo mucho cariño a esa parte de la región. Muy bien, un saludo entonces a todos los colchagüinos. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes ya nos volvemos una pausa chiquitita y seguimos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Ya estamos de vuelta en Foco Positivo, en este espacio en el que conversamos con gente de la región que tiene alguna historia que contarle. Yo le voy a contar aquí una historia a usted primero. A este invitado del día de hoy, yo lo conocí hace varios años en un día de reflexión, en un día por un tema de otro trabajo, en un día justamente en que estábamos tratando de hacer Foco Positivo. Y me pasa que un día, visitando mis redes sociales, cuando uno está haciendo así, ¿no es cierto?, de repente me encuentro con un video de este amigo, que no veía hace muchos años. Y lo veo hablando muy inspirado de cómo ser felices, de cómo enfocarse, de salir adelante. Y dije, le voy a escribir. Porque esa gente es la que tenemos que mostrar en el programa. Esa gente es la que tiene que contar su historia y contar cómo ha salido adelante, cómo tiene esta mentalidad positiva. Él es bailarín, es maquillador y su nombre es George Rego. ¿Cómo Gracias estás, por Michelle? acompañarnos. Feliz de tenerte acá. Yo también muy feliz de que me hayas invitado. En el fondo, de todo lo que veníamos conversando, es muy bonito como generar estas instancias de conversación, de mente positiva, de cambiar un poquito el switch de las personas, porque en el fondo estamos tan acostumbrados a ver como tanta tragedia, tanta noticia mala y
y enfocarse en esto como de tira para arriba, dale que va y solo, no sé, es muy, muy, muy bonito como generar esta instancia y darle a la gente como ese acto de fe y esa semilla de esperanza como de vamos, sigue adelante. Hablemos un poquito de ti, George. Bueno, ¿tú te criaste aquí en Rancagua? Yo sí, soy nacido y criado en Rancagua. Yo, bueno, tengo 29 años, nací en el 95 y de ahí estuve viviendo en Rancagua hasta el 2013 cuando entré a la universidad, que entré a estudiar danza. Ahí tenemos que hacer una pausa, ¿ya? Porque por tu edad yo calculo que no debe haber sido fácil. Hola, voy a ser artista. Voy a ser artista y voy a ser bailarín. Más difícil todavía. No. ¿Cómo fue la familia frente a esta noticia? ¿Qué cara te pusieron? Yo creo que no de las más bonitas, la verdad. Me Pero en el fondo siempre yo tuve que como remar contra la corriente, por así decirlo. Siempre mi familia estuvo ahí para apoyarme en todo, en todo. O sea, de ir a verme a los shows, de pagarme los trajes, de todo, todo, todo. ¿Bailabas Siempre fue un desde apoyo. chico entonces? Desde muy chico, Ya. desde los... En realidad desde que me acuerdo, pero así como de academia, ¿Ya? como del 2008, por ahí. Ya, Siempre mi familia estuvo de acuerdo con esto, pero como un hobby. claro. Entonces era como hasta ahí nomás, ya mi niño, pero de ahí para allá otra cosa. Le pasa mucho a los artistas, que en el fondo les van a sacar fotos cuando actúan, cuando bailan, Sí. o qué sé yo, si escriben libros, poemas, hasta que llega el momento de salir del colegio y tú dices, lo quiero hacer en serio. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Para mí siempre fue claro y fue una decisión muy tomada desde el principio de que yo sí o sí quería esto para mí. O Ya. sea, yo no me veía haciendo otra cosa que no fuera bailar. Wow. Entonces llegó tercero, cuarto medio y me preguntaban así como, ya, pues ¿qué vas a estudiar? Y yo así, danza. No, es que no vas a estudiar danza. Me llevaron hasta el neurólogo para convencerme de que no estudiara danza. Y yo así, mira, te voy a hacer caso, te voy a seguir la corriente, todo lo que tú quieras, pero va a llegar el momento en que yo voy a tomar la decisión y voy a bailar igual. Entonces, di la PSU en ese tiempo, ya estamos viejos. Ya. Di la PSU y en verdad para mí fue simplemente ir a dar un trámite porque la verdad es que yo ya estaba matriculado en la universidad porque yo había dado la beca Talento Joven. Ah, Entonces, me apoyaran o no me apoyaran, yo iba a estudiar igual. sí o sí. Entonces di la PSU y cuando sacaron los resultados yo les dije a mis papás así como pongo encima de la mesa la carpeta y les digo, lo siento, voy a estudiar danza. Y ahí fue como, se miraron los dos y fue como, no tenemos nada más que hacer. Claro, pues, claro. enfocado, claro, Sí, con las siempre, ideas y todo. siempre, siempre, siempre. Y te fuiste a Santiago solo. No, afortunadamente yo tengo familia en Rancagua y en Santiago, Ay, qué entonces bueno. mi papá vive en Santiago, mi mamá vive en Rancagua, Ya. son papás separados pero desde siempre. Ya. Y empecé a estudiar en el 2013 y bueno, aparte de esto obviamente cuando estaba en el colegio también estaba dentro de una academia, después viajaba toda la semana a Santiago porque estaba dentro de la escuela del ballet del municipal. Y en conjunto a la carrera de danza también empecé a estudiar en las tardes maquillaje. Y ahí empecé como a avanzar hasta que un momento toca pandemia, también estaba estudiando estilismo y ahí se cerraron las fronteras, se cerraron las puertas y yo así, ¿qué hago? Había que reinventarse. Había que reinventarse y ahí fue cuando empecé como a entrar en una etapa de mi vida que no fue tan bonita, por así decirlo. Entonces, cuando tú me preguntabas como el por qué yo había llegado a estos videos o estas motivaciones o todo esto, yo creo que va de la mano con un tocar fondo también, como el hecho de... ¿Cómo fue tu tocar fondo? Sí, ¿Cómo fue- fue? Ya, te empezaron a pasar cosas, la pandemia, Exacto. te alejaste de la danza, que igual debe ser difícil porque es tu Sí. gran amor. Sí. Y es como tener que dejarlo ahí porque no iba a bailar solo dentro de la casa. Y entonces, ¿qué empieza a pasar contigo? Claro, fueron una seguidilla de acontecimientos durante muchos años, ¿sí? De hecho, esto es como para una serie de Netflix. Pero la verdad es que partió primero como crisis existenciales, como qué hago, qué soy, a qué vine, no sé qué. Después como crisis de ansiedad, después me vino hasta un brote psicótico, así a ese nivel y estuve así como internado y todo el tema. Y después, no sé, depresión, después crisis de pánico y así sucesivamente como una seguidilla constantemente durante todos estos años, hasta que en un momento dije así como,
basta de esto, o sea, no quiero vivir más así. Y ahí fue cuando empecé a tirar para arriba y en el fondo dije... ¿Pero qué pasó para que ese momento así? Eso hay que ese clic trascender. Sí, porque hay un minuto en que uno dice, claro, ya, me aburrí. Fue un claro, día que te miraste al espejo y dijiste, no, George, no podéis tener con esta cara por la vida, no, o porque alguien te habló algo. Efectivamente. Yo pasé muchos momentos como de mucha pena, de mucha angustia, estuve con pastillas, todo lo demás. Y en un momento pensé que ya esto ya había sido superado y así como, vamos feliz por la vida, súper bien. Hasta que de nuevo me vino un bajón y dije así como, ¿hasta cuándo? ¿De verdad? ¿Hasta cuándo? Y en un momento tuve la oportunidad de viajar a Nueva York a ir a tomar clases allá de danza y a perfeccionarme un poco. Y viajé con una amiga que es como media brujita, media mística, media... Y la cosa es que ella me empezó a hablar desde el amor y abordar como todo este despertar espiritual como más desde la paz, desde la tranquilidad, porque cuando yo tuve un cierto despertar espiritual, ahí fue cuando me vino el brote psicótico porque no supe cómo canalizarlo. No lo pudiste manejar. Exacto, claro. y tampoco tuve como un círculo de personas que me dijeran así como está todo bien, es normal, no te preocupes. Claro, entonces ahí ya yo me fui por otro lado. Y yo tenía mucho miedo en el fondo como de volver a esto mismo porque tenía la sensación de que me iba a volver a pasar algo parecido. Entonces yo decía así como, no, ya, esto no, nunca más. Entonces mi amiga, cuando estábamos en Nueva York, como que prácticamente me abrazó, me tomó de la mano, así como, no literalmente, pero obviamente pero así como... Te entiendo, sí. Te entiendo, voy contigo, te acompaño, exacto. Y dale, despierta, tú puedes, tienes una mente hermosa, un corazón iluminado, tienes, o sea, la voz de tu intuición es pero increíble. Entonces, yo ahí como que volví de ese viaje como con otra mentalidad. Y ahí empecé de a poco como, no es que yo haya empezado, sino que las cosas empezaron a llegar. Ajá. Como las sincronicidades de la vida, yo no creo Sí. Es así. En el momento que... Mira, hoy día cuando partí el programa, partí con una frase de Henry Ford, que dice que... Él dice que si tú crees que algo va a pasar, va a pasar. Y si crees que no va a pasar, tampoco va a pasar. Sí. Porque está todo aquí. Entonces, no es como que, mira, justo cuando George sintió como que todo iba a pasar, pasó. Claro. No, fue cuando decidiste que pasara. Porque yo decidí que pasara, exacto. Ese es el poder de la mente que nosotros tenemos. Por eso es tan importante como enfocarse en lo positivo y no en lo negativo. Y claro, efectivamente, me empezaron a llegar estas cosas. Yo no soy muy creyente de las casualidades, sino que de las causalidades. Sí. Entonces empecé como a investigar con respecto al tema de la ley de atracción, de la manifestación, empecé a tomar cursos, porque en el fondo nuestro mayor activo es nuestra mente. Así es. Entonces, si uno no invierte en la mente, en el fondo como que el propósito de vida queda ahí. Y es como que uno... ¿Sí? Son almas perdidas que andan vagando por aquí, por allá y como que no saben qué hacer, no tienen una meta, no tienen por qué levantarse, no están motivados. Entonces me empezó a cambiar un poquito esto y empecé también como a identificar cuál era mi propósito, qué es lo que quería, cuál es la vida de mis sueños, qué tengo que hacer para trabajar en ello. Y ahí fue cuando empecé en el fondo, a verle este otro lado de la vida como más positivo, más alentador, más motivador, de levantarme todos los días, de agradecer por lo que tengo, de vivir en el presente, de meditar, de compartir con gente y de rodearte con personas que en el fondo te están potenciando, de limpiar tu entorno. Y veo que tienes una cruz, ¿algo de fe también hay en eso? Sí, o sea, tengo la cruz y el infinito. Para mí eso es Dios y el universo, que el universo es como infinito, que es un tema, siento que hay un muy mal concepto como formado de Dios, por así decirlo, que lo explico mucho en mis videos, que la gente piensa, el humano por lo general para entender algo no tangible o como algo más espiritual trata de darle como una imagen. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, no sé, piensa en el color rojo, verde, amarillo, ¿piensas en la palabra rojo o piensas en el color, la tonalidad roja? Es verdad. Entonces, esa imagen... Dios se le denomina como a este caballero que está sentado en los cielos, en las nubes, como con barba y con una túnica blanca. Claro, y eso no es Dios. En el fondo, Dios es energía, Dios es amor, Dios es
todo en el mundo es energía, ¿sí? Entonces, sé que va a sonar un poquito egocéntrico lo que voy a decir, pero en la Biblia dice que la Biblia en el fondo es un libro de metafísica. Sí. En la Biblia dice, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una pequeña parte de Dios, en nuestro interior. Sí. Entonces, en el fondo, es como el vivir en el presente, te conecta con esa energía, con esa frecuencia, con Dios, con la paz, con el amor. Y puedes llamarle Dios, le puedes llamar universo, campo cuántico, fuente, lo que usted quiera. Yo igual respeto como le quieras llamar, pero hay que entender que hay una fuerza superior, Exacto. no importa cómo se llame, Exacto. que nos mueve y que está dentro de nosotros. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, no creo que sea egocéntrico pensarlo No. así. Creo que hay una fuerza interior que no Exacto. importa el nombre que tenga, que es la que nos hace levantarnos todos los días, que puede ser nuestro peor enemigo también. Sí, porque así como somos creadores de algo maravilloso, también podemos ser creadores de algo catastrófico. Como de crear Exacto. nuestra propia catástrofe con nuestra propia existencia. Exacto. Que es lo que suele pasar, somos responsables de nosotros mismos, nos hicimos cargo de este ser humano y asimismo podemos embarrar el camino Exacto. o hacer un buen Qué camino. importante lo que está diciendo, como de ser responsable, porque en el fondo nosotros somos responsables de nuestro propio destino. Para mí no existe el destino, nosotros somos los que creamos nuestra realidad. Entonces, si tu mente está en depresión, en nostalgia, en pena, en angustia, en miedo, en traumas, obviamente vas a crear una realidad que es así. Sí, Y que te vas a rodear de ese entorno que es así. En cambio, si tu mente está siempre positiva, está feliz, contenta, sanando dramas del pasado, enfocándose en un futuro mejor, tomando buenas decisiones, obviamente tu realidad va a ser distinta. Por lo tanto, nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. así es. Y desde las palabras, porque justamente ahí es donde empieza el primer problema que tenemos. Nos despertamos pensando, ay, hoy día ojalá que no sea un día espantoso. Y a partir diciendo espantoso, Jodimos. y hasta ahí llegó el día. Entonces doy gracias cuando me despierto. Lo primero que doy gracias, si creo en Dios, a Dios, si no al universo, a mí mismo, da lo mismo, Exacto. doy gracias. Y después lo segundo que hago es digo, tendré un excelente excelente día. Y cuando me preguntan cómo estoy, excelente, maravilloso, porque estoy vivo. Sí, es más que exacto. suficiente eso para dar gracias, porque hay mucha gente que ese mismo día va a morir. Hay mucha gente que ese día va a perder un ser humano cercano, Claro. y nosotros a lo mejor nos fuimos a acostar con toda nuestra familia todavía al lado de nosotros. Son suficientes razones para dar gracias día a día. Exacto. O sea, yo creo que nosotros no somos conscientes de lo afortunados que somos, el solo hecho de ya estar vivos. Sí. O sea, yo todos los días, como tú decías, me levanto, doy gracias porque estoy vivo, porque todo mi cuerpo está funcionando de manera perfecta. Tienes uno solo, así Porque que hay tengo que uno solo, cuidarlo. exacto. Es cierto. Porque mi salud física y mental es perfecta, porque todos mis órganos están vivos, porque respiro, porque hay aire en el ambiente. O sea, Exacto. tenemos tantas cosas que agradecer en un solo momento, en un solo instante. Sí. Hay 1.000.000 de cosas por agradecer. Si tengo trabajo, no tengo trabajo, Da lo bueno, da lo mismo. mismo, porque sí, hay que comer, yo entiendo todo eso. Tampoco voy a pensar que hay gente que en la casa va a decir, oye, pero ella está pensando. Sí, yo entiendo que también es importante, pero ya es más fácil tener un trabajo si mi cuerpo entero está funcionando, si estoy viva. O sea, vamos de lo más importante a lo menos. Entonces, lo más importante es que estoy sano, que funciono, que Exacto. tengo... En tu caso, por ejemplo, tu carrera, que a lo Exacto. mejor no siempre va a haber un espacio para un bailarín en un país tan chico como este, porque es cierto que es un tema que a lo mejor te encantaría estar bailando de lunes a domingo. Y lo hago. Me encanta, pero a lo mejor no en un escenario, pero lo haces. Claro. Lo que pasa es que, continuando un poquito con el tema anterior de que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad, yo antes de todo este despertar y de este viaje de mi amiga dándome un abrazo y todo. guiándome por este camino, yo en el fondo era muy poco lo que tenía de trabajo, y lo que yo tenía de trabajo era como, hoy tengo que ir a trabajar, y bailando. Y Ya, era como, hoy qué increíble. lata. Y como yo me hice consciente de que soy el creador de mi propia realidad, yo dije, basta. Yo desde ahora en adelante voy a trabajar en el lugar que me siento feliz, voy a trabajar en un lugar que tengo unos compañeros increíbles, voy a trabajar en un lugar donde me haga crecer, donde genere dinero, donde me presente estabilidad,
Y en el fondo eso lo fui decretando, visualizando y manifestando hasta el día de hoy, que yo trabajo todos los días y que en el fondo todos mis trabajos me hacen feliz. Qué Entonces, maravilla. por eso digo que uno es responsable de lo que vive y no las circunstancias y la vida que te tocó es como, ya soy... La felicidad es una decisión. Exacto. Sí, es una decisión que uno tiene que tener la fortaleza de tomarla, porque es mucho más fácil, entre comillas, en una etapa. Después ya es más fácil cuando fluye, pero es mucho más fácil quejarse el día entero, echarle la culpa al del lado, ver el pasto del vecino más verde, y todo eso es como, porque socialmente se nos educó así, porque se nos educa desde chicos con este tema de las limitaciones y los paradigmas y todo eso, es un tema de formación. Pero cuando uno ya es adulto tiene la decisión de soltar eso. Exacto. Y salir adelante, y eso es lo que tú fuiste capaz de hacer. Sí. Y hoy día trabajas en lo que te gusta, Sí. que siempre fue lo mismo, pero hoy día en el fondo... Sí, pero hoy día en el fondo como que decido dónde trabajar y también como me mentalizo para que este trabajo me haga feliz. Antes era como, ya, es lo que me tocó y ya, y si me hace feliz bien y si no, no importa, pero es trabajo. Ahora no, yo trabajo donde realmente soy feliz. ¿Y cómo se ha tomado tu entorno este cambio? Porque el otro día veía un video, era como un meme, pero en realidad decía, hoy estoy feliz, y una compañera de trabajo la miraba y decía, nuevamente, pero ya se le va a pasar. Claro. Porque siempre alguien está como esperando que este periodo de felicidad sea como temporal, porque es como algo raro, porque lo normal es encontrarse con gente que anda mal por la vida. Exacto. Bueno, yo dentro de todo este camino que he empezado a recorrer, que tampoco es tan largo, o sea, yo llevo, no sé, de febrero quizás, como haciendo este tipo de videos, pero yo ya venía con un camino pavimentado para atrás. Pero como el exponerlo fue como en ese tiempo. Mi entorno empezó a cambiar mucho, porque primero dejé el alcohol, todavía estoy intentando dejar como el cigarro y esos vicios, la comida chatarra, todo eso, como que en el fondo me estoy haciendo cargo y responsable de que mi cuerpo en el fondo es mi templo, y suena muy cliché, pero en el fondo es así. Entonces mi entorno en el fondo está cambiando, y eso también es consecuencia de que el camino del guerrero es un camino solitario. Entonces, mucha gente me va, o sea, no es que mucha gente me ha criticado, pero sí he escuchado muchos comentarios así como, ya, ¿y este qué le pasa? ¿Qué le pasó? Claro. Que está irreligioso, y yo así como, ¿te has dado el tiempo de ver mis videos y analizarlos realmente? ¿O simplemente escuchaste, no sé, Dios y es como, ya este cabrón se transformó a la iglesia? Entonces, el hecho también de que yo haya tomado la decisión como de dejar de tomar, de dejar de fumar y todas estas cosas, también mi círculo va cambiando, porque en el fondo la misma gente con la que yo compartía, a lo mejor ahora ya no estamos vibrando en la misma sintonía, por así decirlo. Sí. Y así como también, no sé, estoy poniendo mis límites con respecto a, no sé, así como, no quiero que me trates mal o no sé, mis límites están acá, y las personas en el fondo también tratan, como que se ofenden por una verdad que uno les dice más que como por algo así como... por retarte, por ejemplo. Es que ese tema de los límites es súper importante, porque muchas veces uno pretende cambiar al otro y el límite está en uno. Exacto. O sea, el otro va a seguir siendo gritón, o va a seguir siendo, no sé, ofensivo. Claro. En mí está el no permitirlo, o en mí está el alejarme simplemente. Lo que pasa es que es duro y a uno tiende a aferrarse, y además todos tenemos esta cosa como de sobreempatizar. Exacto. Ya, es que él es así porque tuvo una vida muy dura. Es que él es así porque las circunstancias en las que vive, sí, pero a mí no tienen por qué afectarme. Ese es el punto. Exacto. Y en el fondo, también poner límites es como una consecuencia de lo que tú te valoras y del autoconcepto que tienes. Porque en el fondo, si estás dispuesto a que la gente, no sé, se siga burlando de ti por, no sé, por estos videos, o se siga, no sé, diciendo así como, un ejemplo, no sé, así como, ¿y ahora qué te creís? ¿Que no estáis fumando, no estáis tomando? Es como, si tú me vas a empezar a tratar de esa manera, prefiero yo tomar distancia o cambia un poco tu actitud conmigo, porque en el fondo yo no estoy dispuesto a tolerarlo. Y eso no pasa por algo como que te quiera enfrentar, sino que en el fondo te estoy diciendo, sabes que me amo, me respeto y también quiero que me respetes. Qué maravilloso escucharte. Ojalá mucha gente te esté escuchando, no solo ahora, te siga en redes sociales. Aprovecha de recordar tu Instagram, porque haces videos muy, muy buenos, que de verdad ayuda a escuchar que un hombre joven, que se reinventó, que
Yo creo que todas las personas nos reinventamos cuando de alguna manera tocamos fondo. Es muy difícil como que uno de la nada amanezca y diga, oh, voy a hacer positivo hoy día porque decidí que así va a ser. No, generalmente es porque te pasó algo que te hace te desafía y te remece. Y me alegro que de eso hayas salido fortalecido y te hayas convertido en la persona que eres ahora, que eres la mejor versión de ti mismo. Exacto, básicamente. soy como mi yo ideal. Sí, ojalá que siga siendo así. Entiendo que vas a tener periodos que no van a ser perfectos y va a haber días en que, como todas las personas, vas a decir, hoy día no quiero nada. Pero lo interesante es que ya viviste toda esa experiencia y ya sabes dónde tienes que afirmarte, en qué apoyarte, de qué alejarte, qué es lo que vas a conservar, qué es lo que vas a cambiar y qué es lo que vas a eliminar. Efectivamente. O sea, yo creo que soy un convencido de que si uno no conoce la oscuridad, no sabe lo que es la luz. Entonces, en el fondo, si tú no pasaste por un periodo de tristeza, tampoco vas a saber lo que es la felicidad. No la conoces. Entonces, uno siempre tiene que agradecer lo bueno y lo malo, porque lo malo también llega a ayudarte y a enseñarte a qué es lo que no tienes que ser, o qué es lo que no tienes que pasar, o cosas así. Y con respecto a mis redes sociales, es geo.knows, como de conocimiento en inglés, que es KNOWS. Perfecto. Que yo cuando chico, y esto es una anécdota, cuando chico yo siempre hacía las cosas por mí mismo, siempre, de muy chico, así, de chico, 1 año. Entonces yo decía así como, no, el George sabe, pásamelo y yo sé. Entonces por eso le puse como este nombre, como de GeoKnows. George sabe, sí. Me encanta haber tenido esta conversación contigo, tan cercana, tan sincera. Te agradezco mucho. No solo el hecho que tú hayas tenido el cambio, lo que yo te agradezco mayoritariamente es que tengas el valor de mostrarlo al mundo. Porque mucha gente tiene esos cambios, pero los deja en su intimidad y no los comparte. Entonces, el que nos hayas contado tu historia y el que en redes sociales estés constantemente animando a la gente, también se agradece porque se necesita más gente como tú con foco positivo. Sí, de hecho, yo también por eso empecé a hacer estos videos, porque en el fondo, si yo, aunque me vean 5, 10, 20, 50, 100 personas, si yo con que una persona me vea y diga así como, oye, en realidad tiene razón, voy a empezar a cambiar, o no sé, evitar a una persona no toque el fondo que toque yo, maravilloso. Y para mí ya, como todo este proceso y todos estos videos y todos estos días que grabo y que no sé qué, van a valer la pena del solo hecho de que una persona me diga así como, me encanta. Y también, o sea, el hecho de haberme conectado contigo después de años que no nos veíamos. Y yo siempre, cada vez antes de subir un video, siempre lo intenciono y digo así como, este video va a llegar a las manos correctas. Y aquí estoy. ¿Viste? No, no existen entonces las cosas improvisadas. La vida nos lleva y nos converge por el mismo camino. Exacto. Ojalá mucha más gente pueda tener esa actitud positiva que tiene. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Michelle. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este bloque. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Y ya estamos de vuelta en el último bloque de Foco Positivo, con un tema que le prometimos la semana pasada. Cuando estuvimos con la Carla dijimos, ay, queremos colorimetría. ¿Has escuchado hablar de eso en redes sociales a cada rato? Ay, que la colorimetría, pero ¿qué es lo que es? Pues la Carla nos va a enseñar hoy día y nos va a mostrar cómo funciona y cuáles son sus beneficios. Gracias, Carlita, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti por la invitación, por esta nueva invitación. Yo encantada de venir. Bueno, antes se hablaba de colorimetría nada más que uno conocía a las colorimetristas, que eran en el fondo las niñas que en la peluquería teñían el pelo. Claro. ¿No? Pero ahora es como mucho más que eso. Cuéntanos, ¿qué es la colorimetría? Bueno, colorimetría es una rama donde estudia diferentes técnicas y el fin de esto es elegir los colores que más te beneficien a ti. En cuanto a la ropa, en cuanto al maquillaje, a tu color de pelo, cuál es el outfit que más te viene, que más te beneficia, que más van a proyectar luz en tu carita y en el fondo que van a potenciar más tus rasgos naturales.
¡Ay, qué maravilloso! Ese es el fin de la colorimetría. Bien, ¿y para qué sirve básicamente en el día a día? Porque si yo, por ejemplo, me maquillo, ¿eso va a cambiar mis colores o tengo que elegir esos colores, por ejemplo, para maquillarme? Mira, para hacer una asesoría en colorimetría, ¿Ya? primero que nada, los requisitos es que vayas sin maquillaje, sin accesorios. Ojalá hacerlo en el momento de que tu pelo está en tu estado natural, sin tintura, porque eso también Ya. cambia lo que irradia, los colores que irradia tu carita, ya cómo se va a iluminar tu cara. Entonces, además puede ser con una ropa neutra y así vamos a elegir tu paleta de colores, la que más se adecue a tus características. Perfecto. ¿Tú trajiste una modelo? Sí, hoy traje a mi Presente. modelo, Mucho gusto, Aranza, Aranza. quien va a ser mi modelo para elegir la paleta de colores que más le va a venir a ella, que más la va a potenciar, ya para que así pueda elegir su ropa, como dijimos, el color del maquillaje, y esto tiene diferentes beneficios. Porque en el fondo, si tú realizas una colorimetría, después vas a ir más segura al momento de que quieras comprar tu ropa, ¿cierto? Claro. Ya no vas a elegir un color que no te beneficie, te va a ir Exacto. directamente a tu paleta de colores. El color del maquillaje, ya vas a saber cuál es el tipo de base que va a venir y los colores que van a armar una armonía en su look, en su conjunto. O incluso como la Karina el otro día nos decía cuando nos estaba hablando del look que uno va a la peluquería y dice, ¡ay, me quiero hacer esto! Pero a lo mejor eso no me viene. Es que la Entonces, moda, el color. claro, la moda o las tendencias a uno no siempre le benefician. Entonces, según tus rasgos naturales, según tu color de piel, vamos a encontrar cuáles son los colores que a ti te potencien más. Y esto parte, generalmente cuando yo veo a la persona, a mí me da una impresión esa persona de cuál es su color de base. Generalmente nosotros tenemos un tono que nos caracteriza, puede ser más que vaya hacia lo amarillento, más hacia el tono rosado, lo que nos va a dar una característica en cuanto a la temperatura del color. ¿Ese es como el tono como de piel o lo que uno genera en total? Exactamente, Ya. que uno lo puede ver además a través de algunas preguntas que le hacemos a nuestra, en este caso a mi modelo. Por ejemplo, cuando usted se expone al sol, ¿usted se coloca roja o se broncea? Eso nos puede direccionar. Me bronceo. Se broncea. Qué Eso suerte ya- la tuya. Yo me pongo Tengo roja la como un roja. tomate. Eso ya nos direcciona hacia dónde nos podemos ir a la temperatura del color. Y la temperatura del color quiere decir es una sensación con los colores. Ya. No sé si tú has visto diferentes, hay una película que trae las emociones y cada emoción viene asociada a un color. Sí. Eso no es al azar, ya los colores no son al azar, tienen diferentes interpretaciones. Psicología del color también va mezclado aquí. Qué lindo. Pero en cuanto a la temperatura del color, el color nos va a generar una sensación. Por ejemplo, aquí traje mi rueda de color, que es un ¿Ya? círculo cromático donde vamos a ver diferentes tipos de colores y se ven aquí los tres colores principales, los tres colores primarios que nosotros nos enseñan en la básica cuando somos chiquititos. Ajá. Rojo, el amarillo y el azul. Entonces estos tres colores son los colores primarios y dentro de este círculo cromático nos vamos a ir hacia los colores cálidos o hacia los colores fríos. Te coloco un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú ves Frozen, ¿qué Ajá. colores ves en esa película? Celeste, blanco, plateado. Pero blanco albo. Sí, ojo. blanco albo. Aunque, sí. Blanco albo, plateado, celeste, morado, lila. Eso nos Sí. provoca una sensación De frío. de frío. Sí. Al igual que la luz de la luna nos provoca una sensación Ajá. de frío. Al Sí. revés de una sensación que nos provoque como esa temperatura más cálida. Por ejemplo, un atardecer de verano. Ajá. ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué colores te imaginas en un atardecer de verano? Bueno, amarillo, naranjo, rojo. Exactamente, y de esto nos habla el círculo cromático, de los colores, sus combinaciones, ya que hay combinaciones, bueno, esto lo podemos ver en extenso en otra imagino. oportunidad, pero hablando de la temperatura del color, acá podemos ver los colores cálidos, que los vamos a asociar a la luz del sol, por ejemplo, ¿cierto? Al amarillo, es un color cálido.
En cambio, los colores fríos van más asociados siempre al azul. Perfecto. ¿Ya? Ya, entonces lo primero le hiciste la pregunta sobre el sol, ¿no es cierto? Esa es tu primera Exactamente. pregunta. Ella dijo que se broncea. Sí. A mí ya me da, entonces, aparte la impresión, ¿cierto? Yo al mirarla no veo que ella tenga un tono más hacia lo rosado, sino que veo que ella es una mujer más bronceada, aparte es colombiana, es sabrosona, así que viene con un color mucho más bronceado. Ajá. Además, tengo la oportunidad aquí de mirar sus venas. Si sus venas son más verdes o más azuladas, también me da otra dirección por donde puede ir. Yo las venas acá las veo de un color, pero voy a ver si es que es la misma interpretación, porque el color tiene muchas interpretaciones diferentes. Tú puedes ver un color muy diferente a como lo veo yo. Wow. ¿Tú de qué color ves tus venitas? Verdes. ¿Más hacia los verdes? Sí. Y tú, por ejemplo, Estoy mirando si la ¿ves? puedo. Mira, en esta parte, en esa parte es donde más se notan las venitas. Entonces tú, si ves tus venas más hacia los verdosos, Ujú. puede indicar que puedes ir más hacia los cálidos, al revés si las ves más azuladas. Ya. ¿Ya? También. Ahora, por ejemplo, no vemos ni un color, ¿no estamos seguros? Nos vamos a hacer la prueba de Ya. colorimetría. Hagamos ¿ya? la prueba. Esta es la asesoría de colorimetría, que generalmente partimos por... Tenemos dos géneros. Esto se les llama lamé porque tienen una luminosidad en su Ya. género. Es otro tipo de tela. Ya. Y por lo general la persona tiene que estar sin maquillaje, sin accesorios, ojalá, el pelito hacia atrás, ¿ya? Y lo que nos va a importar es desde el ombligo hacia arriba. Ya. ¿Ya? Esta es la colorimetría. Entonces nosotros vamos a colocar acá el género, el plateado siempre nos va a indicar la colorimetría más fría. Ya. ¿Qué es lo que nos vamos a fijar nosotros? Cuando hay una colorimetría más fría o una colorimetría más cálida, la que esté de acuerdo a su coloración de piel, si es que estamos en la correcta, nos va a proyectar una luminosidad diferente a la cara. Va a hacer que se vea más radiante. Si tiene alguna manchita, la va a suavizar. Wow. En surcos nasogenianos también los va a suavizar. Por ejemplo, si tenemos muchas arruguitas, muchos surcos, todo eso se disimula un poco más Con el los color colores. correcto. Ah, maravilloso. Exactamente. No hay que gastar tanto en Entonces, crema, hay que gastar en colores. Sí, pero es que vas a gastar de manera inteligente Sí, cuando te claro. haces una colorimetría. Porque Buenísimo. vas a saber tus colores correctos. Hay 12 subestaciones que nosotros podemos llegar, pero aquí, en esta colorimetría, solo vamos a ver 4 estaciones. ¿Ya? Veamos. Entonces, vamos a ver que el color plateado, ¿qué veo yo? Bueno, cuando lo comparemos con el dorado, vamos a ver más la diferencia Ajá. de cómo proyecta la luz en su carita, ¿ya? Ojalá hacerlo con luz de día, Ya. ojalá frente a una ventana, también es algo Importante. importante. Entonces, sin accesorios, sin maquillaje. Mira, en pantalla esto cambia mucho, el color en pantalla se ve de otra manera. No es lo mismo hacerlo aquí de frente, Claro. frente a una ventana. Claro, y con que los focos del hacerlo- estudio, cambia, todo. cambia mucho el color. Pero aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Con las características que ella nos dijo. Ella dijo que se broncea. Ajá. Sus venas son más hacia lo verdoso. Entonces ya no está dando una característica de que ella va más hacia los colores cálidos. Este es un color que a ella se le ve precioso, le ilumina mucho más su carita. Manchitas o hiperpigmentaciones ella casi no tiene porque es súper joven. Y tiene ¿ya? una piel muy linda. Además, su pelito, hasta en su pelito se nota que brilla aún más, sus ojos, es un color que a ella le viene perfecto. ¿En qué se puede indicar cuando le va un color dorado? Porque su pigmentación de esto es amarillo, ¿cierto? Y nosotros dijimos que los amarillos nos acercaban más hacia los cálidos. Sí. Vamos todos direccionando que puede ser un color cálido, Ajá. pero vamos a decir, no estamos tan seguros, Ya. podemos ir a una segunda prueba con otro tipo de género. Entonces ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los blancos. Wow.
¿Y sabes tú que hay una gran variedad de blanco? El blanco no es un color. Claro. No el es blanco un no color, es un acromático, ¿ya? Entonces, es luz absoluta. El blanco albo nos va a indicar un color, una coloración más fría. Ajá. El blanco albo siempre nos va a hablar de una temperatura más fría. En cambio, este color, que también se puede ver como un blanco, claro. blanco, pero que en su base tiene amarillo, nos va a indicar una temperatura más cálida. Perfecto. Entonces, yo ya tengo Tenemos una idea, sí. Tenemos una idea de para dónde Yo también, vamos. mirándola también a pesar de que la luz de acá no sea la que igual ya se nota la diferencia. Entonces, en la casa también pueden hacer esto. Qué entretenido, sí. Sí, porque yo tengo un video de cómo hacerlo con cosas que tienen Que están en la casa. casa. Ay, qué buena, ya. Ya pueden llegar y, por ejemplo, en vez de un género blanco albo o este género, pueden colocar un papel mantequilla, pueden colocar una sábana y lo van Uno haciendo siempre tiene frente a la algo de esos ventana. colores. Pueden colocar, en vez de un plateado como este, pueden colocar este papel de aluminio. Claro. Pueden colocar, claro, entonces así van viendo más o menos cuáles son sus características. ¿Ya? Pero lo importante siempre, sin maquillaje, sin accesorios, ojalá, pelito hacia atrás. Buenísimo. ¿Ya? Entonces, este género tiene más características más frías, Ujú. lo cual no va a ir muy bien con su temperatura, no va a iluminar tanto, ni su carita, ¿cierto? No le beneficia como este blanco. Lo mismo que vimos con el plateado y el dorado. Exactamente. Sí, pues. Y nosotros con esto, ¿qué podemos interpretar nuevamente? Por ejemplo, si ya se quiere tinturar el cabello, ¿qué color de tintura te vendría más? Por ejemplo, si tú te quieres comprar una base, ¿cuál es la base que más te beneficiaría que te comprara y así no gastar dinero Claro, en bases que después no te sirva. que no sirvan, ¿cierto? Un castaño podría Claro, ser. por ejemplo, accesorios. Ella, no sé, quiere ir a un evento y no sabe qué accesorio colocarse. Pueden ser accesorios dorados. Si tú eres una novia, ¿es importante hacerse una colorimetría? Por claro. supuesto. Hay muchos tipos de blancos de vestidos que tú puedes usar. Hay colores marfiles, hay blancos algo, Exacto. hay una variedad infinita. Quien ha ido a elegir vestidos de novia, Sí, sabe. entonces sabe. Entonces esto es una prueba súper buena para hacerlo en las novias que están preparándose, ¿cierto? Para ir a elegir su vestido, su maquillaje, su ramo, su velo. Con estos blancos vamos a llegar a su blanco perfecto. ¿Ya? Vamos a ver que su colorimetría va más hacia los cálidos. Hay dos tipos, hay dos estaciones que son más hacia los colores cálidos, que va a ser otoño y va a ser primavera. Ya. ¿Hay diferencia? Las hay mucha diferencia. ¿Ya? Y esto tiene que ver con su nivel de contraste, tiene que ver si ella es más suave o no. Eso va dentro de la asesoría de colorimetría. ¿Ya? Son ciertas características que uno después va viendo hasta llegar también a su subpaleta, porque dentro de esta estación hay otras 3. ¿Ya? Ah, Bueno, ya. eso se ve y da para extenso. Pero esta es un tipo de género que es primavera y estos colores en ella, mira, vamos a ver la diferencia con el género de otoño. Ya son casi los mismos colores, pero con diferentes pigmentaciones, con diferente grado de pureza del color. En este caso, el naranja, estos colores le benefician mucho. Sí, qué increíble, son parecidos al otro, pero acá se ve pero distinta más tu piel. pigmentados, exactamente. Mira, por ejemplo, por acá va un naranjo, va un amarillo, va un beige. Ya el verde puede tener diferentes interpretaciones porque el verde es una combinación entre un color cálido y Claro. uno frío. Si tú en su mezcla pones un color más cálido, puede ser un verde cálido. Si tú en su mezcla tienes una coloración más azulada, puede ser un verde más hacia los fríos. ¿Y ella podría usar un azul, por ejemplo? Por Aunque sea frío.
Pero aquí va el juego de la combinación con los accesorios. Claro. El maquillaje juega un rol fundamental. Si usted tiene ropa fría, no tiene por qué cambiarla porque es de ese color, porque es más fría, porque es lila. No hay por qué. Sino que uno puede hacer un juego con los accesorios. Y ahí va parte entonces también de la asesoría de colorimetría. Ya, entonces estos colores son los que le benefician. Ella puede elegir dentro de sus colores de maquillaje, de labial, puede elegir para sus uñas también, después de esta colorimetría, los colores que más le van a beneficiar. Colores en cuanto a sus accesorios, tintura de pelo, outfit, etcétera, etcétera. El color lo es todo. Entonces, acá, en esta paleta, están todos los colores que más le benefician. De los que le mostraste en eso. Exactamente. ¿Algunos que tengas en tu ropa que te gusten? En mi ropa, ¿sabe qué? Yo me encanta el morado. Ya. Pero, y es lo que más uso. Suele pasar, Suele que a veces pasar. no es el color que uno más le Exactamente, viene. eso yo Ya no lo le he he hecho escuchado. asesoría de colorimetría a Lara. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Me encanta el celeste, el azul, todos esos colores. Y tengo también la misma gama que tú, porque ahora las chiquillas me vieron. Así que hoy día me dijeron, si va con eso, se pone collar, se pone aro, se Exactamente. pone accesorio y con maquillaje se puede, obviamente, acomodar. Claro, y uno te mira y se ve armónico. Claro. Claro, pero todo con el complemento de Pero les los juro que accesorios. sin maquillaje no me veía así. No, me veía como, pero no, pero uno se ve como más pareja, como más de un... Como, el como maquillaje más, te puede sí. beneficiar mucho. Y claramente si es un color frío que a mí no me vienen tanto, me veo mucho más apagada. Exactamente. Entonces con el maquillaje uno se ilumina. Exactamente. Sí, lo es todo. Linda tu paleta de colores, tienes una buena variedad. Sí. Acostumbrarse nomás de poco. Exactamente, me encantan los colores igual, estos como cafecitos, estos como amarillitos, me encanta. Bueno, y ahora viene, por lo que nos dijo la Karina en otro programa, todos los tonos más rojizos, los caobe, todo eso para el cabello, así que Hay que estamos arriesgarse. en la que nos tenemos que atrever. Exactamente. Qué bueno. Pero Oye, súper claro, me encantó. Entiendo que esto es una aproximación y que obviamente que con una cliente es una cosa mucho más larga en que tú llegas más al Mucho detalle. más extenso. Y eso Exactamente. lo hacen en Estudio 66. Eso lo hacemos en Estudio 66, donde se hace una entrevista previa, se prueban accesorios también. Tenemos diferentes accesorios donde nosotros también vamos verificando aún más si que estamos en la línea correcta, Claro. ¿cierto? Se entrega un informe de colorimetría donde está detallado cuál es tu subestación. O sea, llegamos al detalle. Maravilloso. Me encanta. Muchas gracias, Carla, nuevamente. No, Muchas gracias, gracias, Aranza, gracias a nuestra usted. modelo espectacular Gracias. que nos ayudó el día de hoy. Espero que le haya quedado súper claro a usted también en su casa. Obviamente no va a ser tan fácil si lo quiere hacer sola, pero ahí la Carla dijo que habían algunos tips para hacerlo en casa. Por supuesto. Nos arreglamos y si no, bueno, puede pedir hora en Estudio 66 si quiere una asesoría completa. Pero es re Claro que importante sí. elegir los colores correctos para que en el fondo, claro, nadie tiene un guardarropa de princesa con miles de cosas, entonces ojalá las cosas que uno tenga sean cosas que más encima las beneficien. Claro, no, esto trae varios beneficios, entre ellos económicos, porque así eliges los colores correctos y no te vas a equivocar, no vas a elegir cualquier cosa. Maravilloso, me encanta. Muchas gracias, chiquillas, por esta Muchas Gracias a usted ti. por la aprendizaje invitación. del día de hoy que nos ayuda a vernos y a sentirnos más bonitas para poder enfrentar la vida con un ánimo mejor, para levantarnos con ganas a cambiar el mundo, para creernos Quijote cada mañana, para sentir que podemos aportar en un cambio hacia un mundo que sea cada día con más foco positivo. Nos vemos. Despierto en modo foco positivo, agradecida por mil y un motivos. Motivada quiero conectar con la comunidad. Yo observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiemble el suelo que allá voy. Pisando fuerte y sin
casa para regalarte, tengo mil cajas de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir.